Buenas noches, queridos participantes. Quien les habla es la asesora académica Gabriela Godoy del Centro de Capacitaciones Público-Privado Galenos. Esta noche agradecemos a cada uno de ustedes por su participación en la ponencia. El curso de hoy será Lectura e Interpretación Radiológica del Cráneo, a cargo del doctor Ludwig Fernández Fabián, a quien le damos una gran bienvenida. Antes de comenzar, se les dejará algunas recomendaciones para su ponencia. Por favor, todos mantener sus micrófonos apagados a menos que el doctor requiera su participación. Aquellos que desean solicitar el certificado o la clase grabada o el material de estudio, por favor, escribir a los números que dejaremos en el chat. Y por último, si tienen alguna duda, por favor, al final de la ponencia se responderá. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, licenciada. Por favor, me confirma si se puede escuchar. Sí, doctor, lo escuchamos muy bien. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, entonces, bueno, plenamente agradecido por la invitación. Vamos a realizar el día de hoy lo que es la lectura e interpretación radiológica, ¿no? Un tema importante y necesario en todas las áreas de salud, especialmente el área médica, donde llegan pacientes muchas veces con traumas craneales, entonces es necesario realizar una buena toma, ¿no? De lo que va a ser la radiología. Muy bien, por favor, si me permite compartir lo que es la presentación. Ya le di el permiso, doctor. Perfecto, gracias. Inicia todavía no se puede compartir. Un momento, doctor. Ahora, doctor. Sí, ahora sí. Muy bien, me confirma, por favor, si se puede visualizar lo que es la Sí, diapositiva. lo vemos muy bien, doctor. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que es, bueno, a iniciar lo que es la lectura e interpretación radiológica en el cráneo. Y para esto vamos a realizar ciertas definiciones, ¿no? Para ir abordando lo que es el tema acerca de la interpretación y cómo leer lo que son rayos X. Para esto es necesario comprender que hay dos términos, lo que es el radio lúcido y lo que es el radio opaco, donde el cual nos va a indicar el tono, el color, el cual se está visualizando en la imagen, ya que como podemos apreciar en la placa de rayos X, tenemos dos escalas, ¿no? Dos colores y una escala de grises. Entonces, es necesario comprender a qué estructura nos referimos cuando observamos un color blanquecino, cuando observamos un color gris o negro como tal. Entonces, para esto nos permite conocer estas dos definiciones, lo que es radiolúcido y radiopaco, empezando por lo que es la radiolucidez, que es, habla de estructuras de baja densidad. Es decir, cuando el rayos X penetra lo que es el cuerpo humano, estos rayos X se empieza a absorber en dependencia el átomo, en dependencia la materia y en dependencia la concentración del tejido y la estructura por la cual está atravesando. ¿A qué me refiero? Cuando estos rayos X atraviesan lo que es el cuerpo humano, ¿no? El cráneo, el tórax o un tejido, si el tejido es denso, si el tejido es más concentrado, ¿no? Está
muy lleno de células, entonces va a haber una mayor absorción de estos rayos X y por ende se va a poder permitir lo que es a poder apreciar mucho mejor estas estructuras. Pero a diferencia de esto, hay materias, hay átomos, hay moléculas o tejidos en este caso que tienen una baja densidad, ¿no? Es decir, hay estructuras que por su funcionalidad, por su anatomía, no presentan un tejido rico, ¿no? Muy denso, muy concentrado en células. Entonces, los rayos X no pueden absorberse de la misma forma. Entonces, a esto se conoce como radiolucidez. Esto va a permitir un mayor paso de los rayos X, ya que no se absorbe de la misma forma, y va a generar imágenes más oscuras, ¿no? Como ser el aire. Aquí tenemos lo que es los campos pulmonares, por la cual vamos a apreciar lo que es una tonalidad más oscura, más negra, un gris más oscuro, debido a que la estructura que está penetrando en rayos X es más laxo, ¿no? Es decir, es un tejido, es un parénquima lleno de agujeros, como ustedes conocen, es lleno de alvéolos como tal que están llenos de aire, entonces no tiene lo que es una materia que pueda absorber. Es por eso que se visualiza de esta forma. A diferencia de los otros tejidos que tenemos aquí, por ejemplo, los huesos, parte de lo que son tejido muscular, parte de lo que son tejidos blandos. Entonces, estos tejidos sí tienen una alta densidad y por ende va a poder absorber mucho más lo que son los rayos X. Por ende, al momento de penetrar estos rayos, entonces va a haber un menor paso de estos. Por ende, va a generar lo que son estas imágenes blanquecinas, ¿no? Estas imágenes blancas que podemos apreciar acá y qué mejor tejido, ¿no? Que ustedes allá conocen, lo que es el tejido óseo, que presenta un tejido esponjoso y un tejido compacto, ¿no? Y como su nombre hace referencia, es un tejido muy concentrado y hay que recalcar que el calcio es un átomo que ayuda a absorber mucho estos rayos X. Es por eso que la imagen se puede apreciar mucho mejor. Entonces, a lo blanquecino que tenemos acá, esa tonalidad blanco, lo conocemos como radio opaco. Y aquí lo que vemos aquí, un gris, un área oscura, lo conocemos como radio lúcido. De ahí en dependencia de la tonalidad, vamos a indicar si es una tonalidad radio opaca o radio lúcida. Teniendo en cuenta esto, vamos a tener entonces cuatro tipos de tonos, ¿no? En dependencia el tejido que está penetrando y la cual se está absorbiendo los rayos X. Y vamos a encontrar como primero lo que es un extremo, lo que es la radio lucidez, como ser el negro. El negro, esta tonalidad en la imagen se aprecia principalmente cuando hay una menor cantidad de absorción de rayos X y el perfecto material o tejido, ¿no? En este caso el aire, que no, que no absorbe estos rayos X, se visualiza de esta forma. Cabe entender que hay estructuras que son huecas como tal, ¿no? Entonces, la cual va a estar lleno de aire, como hacer el tubo digestivo, las vías respiratorias, ¿no? Entonces, va a poder apreciar lo que es esta tonalidad oscura, ¿no? Como podemos apreciar aquí lo que es el tracto digestivo de aquí de un animal. Luego tenemos, yendo a lo que es una tonalidad más blanquecina, pasamos a una tonalidad gris, que son tejidos blandos, que son anexos a lo que es el tejido muscular, el tejido óseo, por la cual vamos a encontrar una absorción un poco más, ¿no? De esta radiación, de estos rayos X. Por ende, encontramos lo que son los músculos, el abdomen, vísceras, ¿no? Entonces vamos a tener esa tonalidad grisácea. Luego tenemos un gris pálido, ¿no? Que es muy común observar esto cuando se absorben los rayos X y va a haber una mayor absorción y esto lo podemos encontrar especialmente en líquidos, como es el agua, ¿no? Entonces es muy útil al momento de diagnosticar, por ejemplo, lo que es un derrame pleural, ¿no? Un derrame pericárdico, una pericarditis o un quiste, por ejemplo, ¿no? Pero no es el ideal, pero hay que entender que cuando existe líquido, agua principalmente en la zona, se lo va a tomar de un gris pálido. Luego tenemos
una tonalidad más blanquecina porque hay una gran absorción de los rayos X y esto se puede apreciar por lo que es el tejido óseo. ¿No? En el tejido óseo podemos apreciar claramente lo que es la silueta, ya que se permite una mayor absorción y así también ustedes pueden diferenciar acá, por ejemplo, en lo que es el tejido esponjoso con el tejido compacto, ¿no? Ustedes saben que el tejido esponjoso, como su nombre lo indica, presenta esas fenestraciones, ¿no? Esos huecos en su interior. Por lo cual, la absorción de rayos X no es la misma en comparación con el tejido compacto, la cual sí va a haber una mayor absorción y se puede visualizar como una figura blanquecina, ¿no? Totalmente blanco. Y el otro extremo, el que es totalmente un blanco absoluto, vamos a encontrar estructuras que sí o sí van a absorber, ¿no? De forma, eh, una gran absorción, pero no existen, ¿no? De forma natural en el cuerpo, lo que son los metales. Cuando un paciente, por ejemplo, imaginemos un niño, ¿no? Se traga la moneda y al realizar una placa de rayos X se va a visualizar perfectamente un color blanco, que conocemos como radio opaco, lo que es la imagen del metal, ¿no? En este caso de la moneda. Muy bien, dicho esto, entonces, ya teniendo estas dos definiciones, podemos entrar en lo que son las proyecciones radiológicas. Hay que entender lo que son los planos del cuerpo, ¿no? Recordarles que el cuerpo humano presenta una cara anterior y una cara posterior. Entonces, en dependencia a la penetración de los rayos X, vamos a tener lo que es una proyección PA, como su nombre lo indica, póster o anterior. Esto nos da a conocer que los rayos X van a atravesar de la forma, o sea, van a iniciar o van a penetrar primero por la parte posterior para luego ser o traspasar lo que es la parte anterior. Entonces, cuando es una proyección PA, ¿no? Hacemos referencia a que primero va a penetrar la parte posterior. Cuando hacemos una proyección lateral, ¿no? Entonces, como su nombre lo indica, el paciente va a estar de forma lateral. En este caso, vemos aquí en la imagen una proyección de cráneo lateral, puede ser de derecho o izquierdo. Y acá tenemos una proyección AP, que es conocido como antero-posterior. En esta situación, los rayos X primero van a penetrar lo que es la parte anterior, ¿no? En lo que queremos recoger la imagen, para después atravesar y llegar al último a la parte posterior. Estas tomas que tenemos aquí, PA, lateral, también podemos utilizar o solicitar en un tipo de movimiento, por ejemplo, en hiperflexión, en hiperextensión. Y esto se realiza con la intención de poder observar mejor, ¿no? Claramente, estructuras que según el juicio médico nos van a proporcionar mayor información, ¿no? Imagínense, por ejemplo, una lesión de tal vez de alguna vértebra cervical, ¿no? O tal vez de o querer observar algún tipo de tejido blando con un absceso. Entonces, hay situaciones donde le pedimos, ¿no? Realizar este tipo de proyecciones. Así también lo que es la cervical lateral. De igual forma, con la misma ideología podemos realizar o solicitar lo que son proyecciones a nivel del tórax, de forma AP, PA, lateral, ¿no? Y así también realizar proyección o tomas de las diferentes sectores de lo que es la columna, ¿no? Columna torácica, lumbar, sacra o cervical. Así también la proyección no es estática, lo podemos realizar incluso en movimientos, lo podemos realizar de forma lateral, lo podemos realizar indicando una flexión o una extensión a cierto grado. Y esto lo utilizan especialmente traumatólogos para ver el movimiento, ¿no? Es decir, el movimiento estático cuando realizamos un movimiento, ya sea de extensión, flexión, abducción, ¿no? Supinación, pronación, cualquiera de los movimientos lo podemos realizar. Esto para observar o tener una mejor imagen acerca de la estructura que estamos estudiando. Y cuando nos referimos a la parte de la mano, de igual forma, recuerden que la mano en el movimiento natural del cuerpo, realizamos lo que es la AP, PA. No se olviden que
la posición natural del cuerpo indica lo que es la palma de la mano como AP, ¿no? Aquí podemos apreciar. Con rayos X AP, vemos la parte anterior del brazo, ¿no? Que va a penetrar primero. Y en el caso del lateral, entonces le solicitamos al paciente que realice o lo que es el borde lateral, ya sea medial, de lo que es el antebrazo. De igual forma, se puede tomar las mismas proyecciones en cualquier hueso, ¿no? No se olviden entonces anterior, anteroposterior, posterior anterior y lateral. Y esto puede sumarse con diferentes movimientos. Dicho esto, entonces pasemos a lo que son las proyecciones del cráneo para poder visualizar lo que son diferentes alteraciones, entidades, la cual nos va a ayudar, nos va a ser muy útil poder visualizar y tener una imagen clara. Entonces, para entrar de lleno a lo que son las proyecciones específicas del cráneo, hay que entender que el cráneo, ¿no? Está constituido por lo que son los huesos pares y los huesos impares, hablando de lo que es el cráneo, ¿no? Tenemos lo que es el hueso, los pares, lo que son los huesos parietales, ¿no? Lateral y medial. Tenemos los huesos temporal, ¿no? Derecho, izquierdo. Tenemos los huesos impares, entonces el hueso frontal, occipital, el esfenoides, el etmoides, ¿no? Que van a constituir lo que es la bóveda craneana, tanto como su base y su pecho. A esto hay que sumarle lo que son los huesos de la cara. No olvidarse que la cara está constituido por 14 huesos, ¿no? De la cual vamos a tener los huesos pares, los que son los huesos malares, el maxilar superior, lo que son el lacrimal, los cornetes, ¿no? El hueso propio de lo que es la nariz y lo que es el palatino. Y luego vamos a encontrar en los huesos impares, en lo que corresponde al maxilar inferior y el hueso del vómer. Entonces, teniendo en cuenta esta constitución de huesos, ¿no? Y conociendo lo que es la anatomía ósea, ¿no? De lo que corresponde al cráneo, entonces ya podemos visualizar. Ahora, ¿por qué nos enfocamos en el tejido óseo, ¿no? En los huesos como tal? Porque el rayos X nos permite una mayor apreciación de este tejido debido a la gran absorción de rayos X que presenta, ¿no? Este tejido. Entonces, el rayos X es ideal para realizar el diagnóstico, para realizar lo que es el diagnóstico de cada una de las enfermedades relacionadas con ese tejido. Los estudios radiográficos, tanto del cráneo y de la cara, podemos presentar lo siguiente. En el caso del cráneo, tenemos lo que hemos visto anteroposterior, posterior-anterior, así como también los laterales, y aquí hay que sumarle proyecciones que nos indican con cierta inclinación, ¿no? Que son muy utilizadas para visualizar partes que muchas veces con el AP o PA no se pueden visualizar correctamente. Y es necesario realizar o pedirle al paciente que realice una inclinación. Y aquí conocemos lo que es la proyección de Cadwell, lo que es una proyección posterior anterior, pero con una inclinación. Luego tenemos la proyección de Hertz, que nos permite visualizar la base del cráneo, y la de Towner, la cual nos realiza de igual forma, pero una anteroposterior con inclinación. Y para visualizar lo que son los agujeros ópticos, ¿no? La cavidad orbitaria, también pedimos lo que es una proyección parieto-orbitaria. Estas proyecciones que nosotros vamos a empezar a hablar, es importante que ustedes lo vayan reconociendo, especialmente los médicos en la parte de medicina general, porque muchas veces tenemos la duda, ¿no? Eh, al momento de enviar este complementario de rayos X. Muchas veces nos llegan pacientes que tienen algún tipo de trauma, fractura, ¿no? De la nariz, o muchas veces cuando presentan alteraciones en los senos paranasales, ¿no? Entonces, estas proyecciones nos van a ayudar y ya tener una orientación acerca de qué proyección tengo que mandar a mi paciente. Entonces, empecemos con lo que son las proyecciones eh, del plano frontal, es decir, una P, ¿no?
Aquí podemos apreciar una proyección antero-posterior. Entonces, esto indica que la proyección va a iniciar o se va a dar a nivel de lo que es la parte anterior del cráneo, ¿no? En lo primero que va a penetrar. Entonces, lo que vamos a poder apreciar es directamente ya los huesos. ¿A qué me refiero? Tenemos aquí un plano frontal donde vamos a indicar o se va a poder apreciar el rayo central que es perpendicular al hueso frontal y también va a estar centrado a lo que va a ser la raíz de la nariz. Entonces al paciente se le pide que se coloque en decúbito ventral, ¿no? O paciente en decúbito dorsal y esto va a estar dirigido bajo lo que es el control radioscópico para presentar o visualizar esta imagen. Ahora bien, en una proyección AP, ¿no? En posición frontal, vamos a trazar dos líneas para poder distinguir, ¿no? Las estructuras que presentan. Vamos a trazar dos líneas horizontales, como se puede apreciar aquí en la imagen, a nivel de los rebordes orbitarios, uno a nivel superior y otro a nivel de lo que es el piso maxilar. Estos puntos de referencia nos van a ayudar a dividir lo que es el cráneo en tres partes. Un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior, de las cuales en el tercio superior se observa claramente, ¿no? Aquí tenemos los rebordes orbitales. Entonces dividimos, trazamos una línea horizontal y vamos a apreciar lo que es la sutura parietal, la sutura sagital, la lamboidea, podemos apreciar lo que es el borde supraorbitario, podemos apreciar claramente lo que es el hueso frontal, ¿no? Junto con su glabela, podemos apreciar lo que son parte de los huesos parietales. Entonces, como pueden ver, esta proyección AP, la parte superior ya nos puede indicar, ¿no? Es una excelente toma para ver el hueso frontal y para poder estudiarlo, ya que incluso ahí se puede apreciar lo que son las cositas y la sutura parieto-occipital. Luego, en el tercio medio, ¿no? Que va a ser de reborde orbitario hasta lo que es el piso maxilar, podemos apreciar ya directamente lo que son la ala mayor, la ala menor de lo que es el esfenoides, podemos apreciar la línea oblicua orbitaria, podemos apreciar la hendidura esfenoidal, el borde superior de lo que es el peñasco. También podemos apreciar aquí claramente lo que es la silla turca, si lo pueden apreciar, así también las fosas nasales, los senos maxilares, ¿no? El tabique, ¿no? Aquí se puede evidenciar una ligera desviación de este paciente, las celvillas etmoidales, lo que es el seno maxilar mastoideo y la apófisis coronoides. Entonces, como pueden ver, aquí claramente se observa hueso esfenoides, parte del hueso etmoides, parte de lo que son los huesos, los cigomáticos, el palatino, el nasal, tenemos el maxilar superior, y luego vamos a apreciar lo que es el tercio inferior en esta toma AP, donde apreciamos, ¿no? De aquí trazamos una línea a nivel de lo que es el maxilar, y en la parte inferior ya vemos lo que son las ramas, ¿no? Y además lo que son es principalmente el hueso mandibular, con todas sus partes, ¿no? Lo que tenemos los ángulos, la parte de la articulación eh, temporomaxilar, tenemos la arcada dentaria también, así como también lo que son las apófisis odontoides, mejor dicho. Entonces, como pueden ver, un plano de rayos X nos da mucha información acerca de la parte ósea. Ya enseguida vamos a ir a ver lo que son las masas y otro tipo de estructuras. En caso de oído, ¿no? Muchas veces hay trauma a este nivel, entonces queremos, muchas veces uno imaginará, ¿no? En solicitar lo que es una proyección lateral. Pero para oído específicamente, hay tres proyecciones que nos pueden ayudar. Uno es la proyección de Schuller, lo que es una proyección temporotimpánica, es decir, realizamos a nivel del hueso temporal y nos dirigimos hacia la parte timpánica. Entonces, esto nos va a permitir conocer lo que es el hueso, primero el hueso temporal, ¿no? De entrada. Dos, lo que es el conducto auditivo. Aquí se puede evidenciar, podemos evidenciar claramente lo que es el conducto auditivo y tenemos también la otra proyección, la de Chaucer, que es la parieto timpánica,
Entonces, este le da un enfoque más hacia lo que es el lado parietal y la cual nos va a indicar también, ¿no? Lo que es el agujero, o mejor dicho, el conducto auditivo y también parte de lo que son los huesos, el temporal y el parietal. Y luego tenemos una proyección de Guyel, ¿no? Este es un poco más que todo para ver la parte orbitaria. eh, Se lo conoce como transorbitaria y hace énfasis directamente en lo que son las cavidades orbitales, ¿no? Para ir conociendo algún tipo de alteración. En caso de sospechar algún tipo de alteración a nivel de la apófisis mastoidea, la apófisis mastoidea o proceso mastoideo se encuentra a nivel del ángulo inferior de lo que es el hueso temporal y podemos realizar una proyección, tanto antero-posterior o una ideal, la que es la proyección de Lau, ¿no? Que es una proyección lateral, la cual nos va a evidenciar claramente que podemos ver la apófisis mastoides, ¿no? Muchas veces llegan pacientes que sufren algún tipo de trauma a ese nivel, entonces directamente con una placa de rayos X. Recuerden que al momento de mandar lo que es una placa de rayos X, tiene que ir acompañado con la clínica del paciente, ¿no? Por ejemplo, cuando sospechamos de fractura de base de cráneo, siempre generalmente se acompañan signos de hemorragia interna, como ser el signo de batalla, por ejemplo, ¿no? Que es una quimosis a nivel de retroauricular, el signo de mapache, el signo de, o mejor dicho, la otorragia, ¿no? Entonces son signos que comúnmente con la clínica y una buena anamnesis, ¿no? En base a eso vamos a solicitar lo que es una placa de rayos X. Veamos una para evidenciar alteraciones a nivel de la silla turca. Se conoce así como proyección de silla turca, la cual el radiólogo va a realizar una toma tanto AP como lateral para poder evidenciar a nivel del hueso del esfenoides lo que es la silla turca, ¿no? Esto se da en procesos principalmente glandulares, ¿no? A nivel de la hipófisis, cuando hay calcificaciones, cuando se evidencia lo que es algún tipo de tumor o masas, ¿no? Es una sospecha, ya que el rayos X es un poco más accesible, más económico, a diferencia de una tomografía. Luego tenemos, en caso de estudio de senos paranasales, tenemos la proyección de Water, lo que es la mento nasal. Entonces, esto se le pide al paciente realizar una ligera inclinación y la proyección de Cadwell, de igual la frontonasal, la cual nos va a indicar de igual forma una ligera inclinación para evidenciar directamente lo que son senos paranasales, ¿no? Cuando existe algún tipo de alteración estructural, una desviación, algún tipo de obstrucciones a este nivel, ¿no? Como son infecciones a este nivel, como ser la sinusitis. Y en caso de alteraciones en la nariz, ¿no? Lesiones a este nivel, se debe mandar una proyección de HPN, es decir, HPN significa proyección de huesos propios de la nariz o propios nasales. Entonces, este va a ser la indicación que vamos a mandar al paciente para radiología, ¿no? Para que el radiólogo pueda conocer y realizar una proyección en dependencia de la solicitud del médico. Entonces, esta proyección no es más que un enfoque directamente a los huesos nasales, se da de forma lateral, se da en posición de perfil para estos huesos propios de la nariz, y el paciente puede estar o bien sentado o bien de pie, ¿no? Y aquí se puede evidenciar si existen, ¿no?, alteraciones. Aquí claramente se puede evidenciar lo que es los huesos nasales y lo que son los huesos propios como tal. Vamos con lo que son los estudios de la parte maxilar inferior, ¿no? Muchas veces llegan también pacientes con eh, dislocaciones o alteraciones a nivel o lesiones a nivel del maxilar inferior. Entonces, para esto realizamos la indicación, ¿no? Estudio de rayos X maxilar inferior, antero-posterior. O se puede realizar en oblicua de lo que es la mandíbula,
o también conocida como vista de Clemenceau. Esta vista permite, o sea, es una vista inferior de lo que se ve al paciente. Se le pide abrir lo que es mejor dicho, se le pide una ligera inclinación y así también se puede visualizar lo que va a ser la parte maxilar. Vamos con la proyección temporomandibular, que aquí nos da evidencia de lo que es la articulación como tal, y la forma correcta de mandar esta solicitud es una radiografía de rayos X en proyección de ATM, es decir, articulación temporomandibular. En esta proyección se pide al paciente que esté con la boca abierta y cerrada y también se le toma de forma lateral, ¿no? Y aquí se puede evidenciar claramente lo que es la articulación temporomandibular, ¿no? Con lo que es el proceso, y podemos ver lo que son eh, la articulación, la unión, aquí se puede ver. Y aquí nuevamente podemos apreciar, ¿no? Cómo ingresa, cuando está abierto, cuando está cerrado. Aquí claramente se ve lo que es una dislocación. Cuando se sale lo que es la parte del hueso maxilar fuera de lo que es la articulación. Y en caso de proyección de la parte temporal, lo que se conoce como la porción petrosa del temporal, entonces pedimos la proyección de Stenberg. Es una proyección postero-anterior para evidenciar lesiones a este nivel, ¿no? Pacientes que a veces sufren caídas, especialmente en pacientes adultos mayores. Y tenemos aquí la proyección de Lau y Stenberg, que va dedicado principalmente a la porción petrosa del hueso temporal. De igual forma, lo que es la parte del cráneo también podemos evidenciar lo que son rayos X lateral, ¿no? O de perfil, indicando lo que es una visión panorámica de la cabeza, ¿no? Se puede realizar. Donde rayo central, los rayos van a penetrar directamente de forma perpendicular al plano o al eje, lo que va a ser a la cavidad orbitaria, ¿no? En este caso, el orificio auditivo externo. Y vamos a poder evidenciar esta imagen, ¿no? Claramente se puede evidenciar acá los huesos de la bóveda craneal, de la base del cráneo y parte de los huesos de la cara. Así juntamente con lo que son los huesos, los cervicales, tanto lo que es el atlas, el axis y hasta la parte del C3, C4. Entonces se puede visualizar claramente. Y aquí pueden observar cómo se diferencia, ¿no? El tejido compacto con el tejido esponjoso y cómo se puede evidenciar lo que son ciertas masas. Muy bien, entonces vamos a poder apreciar aquí lo que son las órbitas, lo que son las celdillas etmoidales, los senos, ¿no? Maxilar, la apófisis pterigoides, el piso de las fosas nasales. Vamos a poder apreciar también lo que es la parte de la orofaringe, la rino o nasofaringe, así como también el velo del paladar, la base y el techo de lo que es la cavidad bucal. Y en caso para apreciar lo que es el agujero occipital, ¿no? Muchas veces para evidenciar si ha habido lesión, fractura. Entonces pedimos lo que es una TOW básica. Una TOW básica me permite apreciar lo que es el agujero occipital, ¿no? Y aquí también lo que es el peñasco temporal y lo que es la escama occipital. Esto principalmente en pacientes que sufren golpes a nivel de la parte occipital, ¿no? Esto principalmente solicitamos o se solicita en pacientes que tienen o presentan accidente de moto, ¿no? Es muy común. Importante recordarles que el agujero occipital, ¿no? Es conducto para lo que va a ser la médula espinal y también parte de la comunicación con lo que va a ser el tronco encefálico. Muy bien, entonces hay variaciones en lo que son las APs, como se puede ver, la variación del decúbito dorsal y lo que es la variación del decúbito ventral. Y luego tenemos lo que es la posición de Hertz, no es una proyección de Hertz, donde se le pide al paciente que realice una hiperextensión de lo que es el cuello,
para visualizar lo que es hacer una proyección de la parte superior a la parte inferior de lo que es el cráneo, donde se aprecia lo que es el maxilar inferior, la pared de lo que es el seno maxilar. Aquí también podemos apreciar las apófisis odontoides y así también lo que son los cóndilos, ¿no? Del occipital. De igual forma, esta posición de Hirtz se puede realizar con el paciente en un plano o realizando un ángulo y en el paciente que realiza una extensión, ¿no? Como podemos ver, cómo se puede apreciar aquí en la imagen. Una hiperextensión del cuello y las proyecciones van, en este caso, de la parte inferior a la parte superior. Y se puede visualizar claramente aquí el maxilar superior con el techo del paladar y se puede evidenciar también los arcos cigomáticos. Muy bien, teniendo en cuenta entonces, como pueden apreciar, el rayos X es muy útil principalmente en huesos. A esto se apoya lo que son estudios de imagenología, como son la resonancia magnética, la tomografía computarizada, ultrasonido, gammagrafía y radiología digital, la cual nos van a pedir, nos van a ayudar en el proceso de estudiar, ya que los tejidos anexos a lo que son el hueso, me refiero a músculos, me refiero a tejido celular subcutáneo, parte también de lo que son las vísceras. Entonces, no olvidarse también lo que son los planos del cuerpo, ¿no? Que en dependencia también a eso nos vamos a guiar para solicitar principalmente en tomografías. Recordarles que realizando un corte transversal, ¿no? Corte horizontal, tenemos un plano transversal. Y realizando un corte por la parte media, ¿no? Dividiendo el cuerpo en dos, en un lado izquierdo y derecho, tenemos lo que es el plano sagital. Y realizando un corte para tener una parte anterior y posterior de lo que es el cuerpo, o ventral y dorsal, tenemos lo que es un plano coronal. Entonces, gracias a esto se puede realizar, incluso se puede estructurar en 3D, ¿no? Redimensionar las estructuras gracias a la nueva tecnología que tenemos hoy en día. Entonces, para entender y darle más aporte a estos rayos X, tratemos de comprender a qué se refieren, ¿no? Estos rayos X. ¿Cómo sucede? ¿De dónde nace y cómo se brinda esa imagen? Entonces, los rayos X son un tipo de radiación, es un tipo de energía electromagnética por la cual va a contener fotones. Son muy similares a los rayos de luz que presentamos o que vemos en nuestro día a día, como son los rayos solares, los rayos de luz artificial, pero a diferencia de esto, estos rayos X, ¿no? Tienen una frecuencia de onda mucho menor. Y al tener esta frecuencia menor, entonces no es perceptible por los ojos o por el ojo humano, ya que presenta de 100 a 0,1 nanómetros. Entonces decimos que los rayos X no son más que una dispersión de fotones. Ahora bien, ¿cómo se producen estos fotones que tienen los rayos X? Estos fotones se dan gracias al movimiento que tienen los electrones. Es decir, ustedes saben que la materia, ¿no? Que conocemos, y cada materia presenta lo que son átomos, ¿no? Y dentro de cada átomo, ustedes saben que en el centro se encuentran lo que son los protones y alrededor van girando los electrones. Entonces, cuando se produce o cuando un electrón pasa de un orbital mayor a un orbital menor, ¿no? Este cambio de orbital de un electrón va a producir una energía extra acumulada. Esta energía que se libera en forma de fotón. Al liberarse en forma de fotón, ya se está produciendo lo que es el rayos X. Es decir, a esto me refiero. Aquí tenemos el núcleo del átomo, que se encuentran los protones y neutrones, y alrededor empiezan a girar los electrones. Ahora bien, el rayos X se produce cuando un electrón, ¿no? Salta de una órbita a otra. Va a ser de mayor a menor. Al realizar este cambio o este salto de onda, entonces esto permite
que se libere una energía. Esta liberación de energía se da en forma de fotón. Entonces, al liberarse esta energía, al chocar, se libera estos fotones y así es como se libera, ¿no? Estos fotones y es conocido como rayos X. Entonces, cuando un fotón choca contra otro átomo, ¿no? Este puede absorber la energía del fotón. Es decir, los fotones, los rayos X que se liberan, ¿no? Esos fotones que van en el ambiente, van a chocar con los átomos de nuestro cuerpo. Ustedes saben que nosotros estamos constituidos principalmente por el átomo de carbono, ¿no? Y cuando hablamos del hueso, cuando hablamos del tejido óseo, el principal átomo, el cual van a chocar, es el calcio. Entonces, cuando estos fotones chocan con la materia, con en este caso con el cuerpo humano, entonces estos fotones se van a absorber la energía de este fotón y van a permitir que realice lo que es el movimiento de un electrón a un orbital mayor. Entonces, para que esto suceda, la diferencia de energía entre estos dos orbitales debe ser idéntica a la energía del fotón. Y los fotones de rayos X tienen muchísima energía, por lo que pueden mover electrones fácilmente entre cada órbita. Entonces, gracias a esto, ¿no? Hay átomos grandes en nuestro cuerpo que tienen mayor capacidad de absorber estos fotones, pero también, así como hay átomos grandes, hay átomos pequeños, con lo cual van a realizar o no van a poder absorber estos fotones correctamente. Y a eso nos referimos en un inicio, a esta penetración o esta absorción, mejor dicho, de estos rayos X. Entonces, como les comentaba, el tejido óseo al presentar átomos de calcio de los huesos, este átomo de calcio es grande y gracias a eso puede absorber mucho mejor los fotones de estos rayos X. A diferencia de los tejidos blandos que están compuestos por átomos pequeños, por ende van a absorber, pero no va a ser de igual forma, ¿no? Casi no absorbe. Entonces, es por eso que gracias a esto, el calcio puede absorber los fotones y se va a visualizar en la imagen con esa forma clara, ¿no? Ese color blanquecino que no se olviden que es conocido como radio opaco. El descubrimiento de los rayos X, no se olviden, fue por el señor William Röntgen, el cual es un físico alemán que lo descubrió en el año 1895 y el cual estaba realizando experimentos con rayos de electrones y una pantalla fluorescente, ¿no? Quería observar, quería apreciar lo que era la penetración de estos rayos X y empieza a pasar su mano frente a este rayo de electrones. Y aquí es donde se puede visualizar, ¿no? Se puede indicar aquí la primera radiografía de la historia que fue realizado por este personaje. Y acá se aprecia, ¿no? La visualización de los huesos, los tejidos, pero no hay una penetración correcta. Es por eso que se visualiza de esa forma. Pero ya con el avanzar del tiempo, con la tecnología, ya hoy en día ustedes conocen los sistemas de radiología. Hoy en día ya la radiación es utilizada para la medicina, para la salud, para poder realizar diagnóstico y así también lo que es la parte terapéutica. No se olviden que existen tratamientos como hacer radioterapia, que se utiliza principalmente en la parte oncológica, es decir, para tratar tumores. Y como complementario, no se olviden que rayos X, al tener una gran cantidad de radiación, precisa de cierta maquinaria, precisa de lo que es ciertos componentes, en lo que es una fuente que va a generar este rayos X, que tiene un tubo del vacío, que tiene un motor y un baño de aceite, así como también un colimador que se encarga de acomodar los electrones y un detector, ¿no? No sé si ustedes han podido apreciar en las proyecciones que hablábamos, el paciente siempre estaba acostado sobre una plancha, ¿no? Sobre una estructura metálica para que se pueda visualizar y pueda recoger, ¿no? Estos detectores y se pueda traducir en la imagen. Entonces aquí podemos ver lo que es el baño de aceite, aquí podemos apreciar lo que es el motor
que se va a encargar de dirigir y crear estos cambios de electrones, este choque de electrones, y se pueda visualizar y se pueda sacar en rayos X como tal. La generación de rayos X en el tubo del vacío se da gracias a la carga negativa y positiva. No es muy similar a lo que son los equipos o la energía como tal. Para que exista esa liberación de electrones, sí o sí tiene que haber un elemento que pueda liberarlos, ¿no? Pueda sacarlos de su órbita y pueda chocar y generar esta liberación de energía en forma de rayos X. Y para eso es necesario lo que es el tubo al vacío. Muy bien, nuevamente aquí podemos apreciar un diagrama, cómo es que se libera. Aquí tenemos el rayo que va a chocar contra el electrón y como choca contra el electrón, este va a saltar de órbita y al saltar de órbita libera esa cantidad de energía extra acumulada que tiene y esto se libera gracias a lo que son ondas conocidas como rayos X. Entonces la máquina de rayos X lo que hace es generar una onda, un choque de electrones para la liberación de rayos X. En el proceso se libera mucho, pero mucho energía térmica, por lo que el motor, ¿no? Tiene que estar bajo un baño de aceite para poder absorber toda esta cantidad. Muy similar a las máquinas que conocemos hoy en día. Y el colimador, este va a ayudar a lo que estos rayos, mejor dicho, que estos electrones y rayos X no escapen en toda dirección. El plomo evita que rayos X puedan dispersarse, es decir, eh, no lo absorbe, sino lo redirige hacia lo que nosotros queremos. Es por eso y muy necesario que cuando un equipo se instala de rayos X es imprescindible que la estructura o el ambiente se encuentre sí o sí plomada, ¿no? Tanto el piso, el techo, las paredes, todo se encuentre con plomo. Y la detección, lo que hablábamos anteriormente, esa plancha que se coloca al paciente por detrás, ¿no? Este va a permitir lo que es recoger toda esa detección, toda esa energía liberada para poder traducirlo en un plano fotográfico, ¿no? Y esto traducirlo en una imagen y así podamos apreciar. Y como los huesos tienen una gran cantidad de calcio y absorben y van a bloquear en sí lo que es el rayos X, entonces se puede visualizar fácilmente. Los detectores se utilizan para o se realizan gracias a una unidad de proceso que van a convertirlo después en lo que son los rollos de película fotográfica, ¿no? Pero hoy en día ya la tecnología ha avanzado tanto que estas imágenes ya son digitales. Son digitales y ya se puede incluso trasladar estos equipos, ¿no? Muy bien, ahora pasemos a lo que son los rayos X, pero con un complementario. Es decir, ya hemos visto cómo funcionan rayos X, pero para poder visualizar órganos, ¿no? Que no se pueden apreciar fácilmente con un rayos X simple, utilizamos un contraste. El contraste va a cumplir la misma función del calcio, es decir, de absorber estos rayos X. Entonces, para visualizar mucho mejor órganos vacíos, órganos huecos como ser el tracto digestivo, órganos glandulares, así como también para visualizar en el sistema circulatorio lo que son eh, arterias y venas, entonces se utiliza lo que son contrastes. Se le pide al paciente que tome un líquido, ¿no? Que es un medio de contraste, el cual principalmente es el bario, ¿no? Y lo consume y ¿qué hace este compuesto? Cuando se realiza la proyección, ¿no? El envío de estos rayos X, este contraste va a ayudar a absorber con mayor facilidad, ¿no? Absorber y así se va a visualizar mucho mejor los elementos del de estudio, ¿no? Como sea un esófago, como sea un estómago, un intestino o en este caso, ver la circulación. Ya esto se conoce como angiografía. Entonces, el medio de contraste va a ser mucho más claro que los tejidos alrededor, por lo que vamos a poder visualizar mucho mejor
¿no? Todo el paso del contraste por el sistema. Y esto se utiliza el equipo de rayos X junto con un fluoroscopio que van a atravesar hacia una pantalla fluorescente y van a crear una imagen de rayos X en movimiento. Y este movimiento va a ser en dependencia del contraste por donde se realice. Entonces, hay muchos usos que se le da a lo que son la radiografía. Tenemos a nivel del esqueleto, a nivel del pecho, a nivel abdominal, a nivel de lo que son las mamas con la mamografía, a nivel de los vasos sanguíneos, lo que es la angiografía. Una de las ventajas de rayos X es que nos proporciona imágenes de alta resolución y alto contraste, y esto a su vez genera una baja exposición a la radiación. Pero una desventaja que se ha observado es que no nos da una imagen geométrica, ¿no? Es decir, no es una imagen limpia como tal. Pese a que tenga una resolución, hay una distorsión como tal. Luego nos provee mucha información acerca de la profundidad o acerca de las imágenes en tiempo real. Como se puede apreciar acá, tenemos rayos X de pie, tórax, tenemos aquí de lo que son el tracto gastrointestinal, tenemos aquí parte de lo que son la geografía, ¿no? Se puede visualizar claramente. Esto va a ser muy útil, por ejemplo, en irrigación del corazón, ¿no? Cuando queremos ver bloqueos, cuando queremos ver infartos del corazón. Muy bien, ahora pasemos a lo que es la tomografía axial computarizada. El TAC, eh, hay que decirlo, es un rayos X, pero es mucho más seguro y además nos permite realizar una reconstrucción de una imagen, una reestructuración en 3D. Es decir, una tomografía axial computarizada es una fuente de rayos X, pero que se va a mover en dirección opuesta al movimiento del detector. Es decir, cada rayo que atraviesa por el cuerpo humano genera una imagen. Entonces, al momento que se va moviendo estas imágenes, se va a recrear una estructura y lo que nos va a permitir observar incluso va a ser profundidad, una imagen en 3D, y así vamos a poder localizar incluso partes que no se encontraban accesibles con un rayos X simple de una estructura. Pero así como también hay desventajas acerca de la tomografía de plano, ¿no? Ya que la exposición de los rayos X es mayor que una radiografía normal, y para obtener buena resolución se debe utilizar una gran cantidad de contraste. Es por eso que se crea lo que es la tomografía axial computarizada, donde vamos a reconstruir esa imagen en 3D. Y al crear o al recrear esta imagen, ¿no? Se va a obtener un rayos X en 360, es decir, nos sacan fotografías, como así decirlo, ¿no? Muchas fotografías de nuestro cuerpo para poder reconstruirlo en 3D. Entonces, lo que hace esta máquina es simplemente girar, ¿no? Alrededor del cuerpo para obtener estas imágenes múltiples. Es aquí como se aprecia, ¿no? Esto va girando en sentido contrario al detector. Las ventajas de una tomografía axial computarizada es que nos permite tener información en las 3 dimensiones, ¿no? La imagen se obtiene de la estructura va a ser muy nítida y además que nos va a permitir captar lo que son los tejidos blandos, diferenciar los tejidos entre sí, y así también las dosis que recibe el paciente son mucho menor que un sistema convencional de rayos X. Y aquí podemos apreciar, ¿no? Lo que es una tomografía axial computarizada. Aquí en la parte interna podemos apreciar lo que es rayos X que va girando, ¿no? En sentido contrario a lo que va a ser el detector. Y así el paciente va a poder visualizar o vamos a poder visualizar cada imagen, cada corte y reconstruir. Y es así que podemos apreciar imágenes, en este caso del cráneo, que es lo que nos interesa, para poder diagnosticar y así también para poder diferenciar estructuras. A diferencia de rayos X, en la tomografía axial computarizada,
vamos a tener unidades de medida que nos van a ayudar en en su identificación. Es decir, en el caso de rayos X, nosotros veíamos lo que era la radio opacidad y la radiolucidez. Pero en caso de tomografía, vamos a apreciar que de igual forma, eh, los tejidos más densos, ¿no? Van a tener mucha mayor absorción, porque sigue siendo en rayos X, pero a diferencia de un convencional, como indicaba, es que nos permite, hay mucho más contraste, es decir, hay muchas más tonalidades en escala de grises. Ya no se mantiene solamente en blanco y negro, sino hay, incluso se llega a obtener unas 70 escalas o 70 tonalidades de esta escala de grises, lo cual vamos a poder evidenciar eh, con la imagen. Pero antes hay riesgos en la exposición de rayos X, ¿no? No se olviden que los riesgos, la tomografía es igual a rayos X, entonces hay posibilidades de desarrollar cáncer, riesgo de quemaduras en la piel, cataratas y además recordarles que los rayos X son considerados elementos teratógenos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de indicar a una paciente que están. Las indicaciones que vamos a solicitar en el TAC de cráneo, ¿no? Pueden ser con y sin contraste. Este contraste lo realizamos a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de las venas, es decir, endovenos. Vamos a utilizar rayos X, o mejor dicho, tomografía axial computarizada de cráneo, sin contraste, cuando queremos o cuando sospechamos de accidente cerebrovascular, cuando sospechamos de trauma cráneoencefálico, cuando sospechamos de un control o un seguimiento de control de hidrocefalia no tumoral. Pero cuando se sospecha de tumor, ¿no? Hay que utilizar un contraste en novenos. Cuando se sospecha de un aneurisma o o de controles postquirúrgicos tumorales o enfermedades degenerativas, ya que este tipo de alteraciones presenta mayor irrigación o hay cambios, especialmente a nivel vascular. Entonces, ahí vamos a solicitar con contraste en novenos. Dentro de los principios básicos de una tomografía, como les indicaba, se utiliza una escala, la escala de Hounsfield. Esta escala nos da lo que es el tono gris en diferentes tonalidades. Pero, a diferencia de rayos X, este empieza a lanzar, ¿no? Los rayos como tal y puede haber una gran diferencia en su absorción. Ya no va a ser lo mismo que rayos X, sino que hay una gran amplitud acerca de la absorción de los diferentes tejidos que tiene el cuerpo, empezando de lo que es el aire hasta el hueso, incluso lo que es el agua. Cuando es aire, ¿no? La absorción va a ser nula, va a ser incluso negativa, no se va a absorber lo que son los rayos X. Cuando es hueso, así se absorben estas unidades. Estas unidades de Hounsfield nos ayudan a representar cuánto se ha absorbido un tejido, ¿no? Y en dependencia de la absorción del tejido, entonces vamos a observar la tonalidad. Puede ser una tonalidad de blanca a oscura. Y todas esas tonalidades que hay, aquí está el gris, ¿no? Gris oscuro, gris claro, y cada tejido representa una cantidad. Entonces, en la tomografía, para guiarnos, nos vamos a guiar con estas unidades de Hounsfield. Es decir, si yo saco tomografía de una parte del cuerpo, en este caso del cráneo, y yo observo que esa estructura, ¿no? Ese color ha absorbido 70 unidades de Hounsfield, entonces me refiero a la sangre. Ahí hay tejido conectivo, tejido sanguíneo. Si yo observo lo que es una absorción de 150 unidades de Hounsfield, entonces yo sé que es ahí hueso, es calcio, ¿no? Ahí hay una calcificación, ahí hay calcio, entonces ya me doy cuenta. Entonces, estas tonalidades, repito, va a ir en dependencia a las unidades de Hounsfield. Según el parénquima de interés, pueden modificarse los parámetros de la imagen. Entonces, aquí podemos apreciar, ¿no? La grasa va de -100 a -40. Cuando es agua, vamos a ver las unidades de Hounsfield, es 0.
Cuando es líquido, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, va a ir de 0 a 20. En el caso del cráneo, ¿no? Mejor dicho, del encéfalo, cuando es sustancia blanca o sustancia gris, hay variación. Cuando hay calcificación, es mayor a 150. Cuando es hueso, entonces quiere decir que se ha absorbido mucho, entonces las unidades de Hounsfield van a ir a 1000. Y cuando es un cuerpo extraño metálico, entonces sobrepasa, es mucho mayor a 1000. Entonces, en la tomografía vamos a encontrar en lo siguiente, ¿no? Aquí, si yo hago clic acá en imagen, me va a arrojar directamente las unidades Hounsfield. Aquí se puede apreciar 1041. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso es hueso. Si yo visualizo acá, me arroja que hay una cantidad negativa de -1000. ¿Qué quiere decir? Aire. Y así vamos a poder guiarnos en dependencia del tejido y todo esto relacionado con las unidades de Hounsfield. ¿Me dejo entender? Es así como se realiza el informe, la lectura de una tomografía axial computarizada, ¿no? No es lo mismo que rayos X, no es decir, aquí parece más oscuro, aquí parece más claro. No, la lectura correcta se da con estas unidades, con escala de Hounsfield. Entonces, gracias a esto, la tomografía podemos apreciar múltiples cortes, se puede estudiar el volumen con disminución del tiempo de estudio, una mejor reconstrucción, estructuras tridimensionales, poder, incluso en la tomografía podemos manipular los datos volumétricos, aplicaciones como la AngioTAC, ¿no? Y poder visualizar y tener una imagen más clara, ¿no? Aquí ya, por ejemplo, ya no está realizando una medida de Pointer, sino directamente está reconstruyendo la imagen, ¿no? Aquí claramente se puede apreciar muy bonito lo que es el polígono de Willis. Y esto podemos traducirlo o podemos observarlo aquí en la base del cráneo. En el TAC también se puede utilizar medios de contraste, ¿no? Hay momentos o hay situaciones en que vamos a estudiar o vamos a requerir. Pueden ser hidrosolubles, yodados, pueden ser iónicos o no iónicos, pero también cada una de estas puede presentar reacciones adversas. Algunos son quimiotóxicos, otros presentan mucha hiperosmolaridad, algunas pueden presentar incluso reacciones anafilácticas. Esto va a ir en dependencia del paciente según la edad, según la patología de base que tenga o la cual esté presentando. Así como también estos medios de contraste yodado nos van a ayudar principalmente a visualizar o a poder tener una imagen clara, ¿no? Del estudio que se está realizando, ya sea una angiografía o ya sea acerca de un conducto hueco. Muy bien, ahí podemos evidenciar lo que son estructuras como ser vasos, meninges, órganos, donde se va a encontrar y visualizar. No olvidarse que no se puede leer igual que en rayos X. Esto se va a ir en dependencia de lo que son la escala de Hounsfield. Hounsfield nos va a indicar si estamos enfrente de aire, si estamos enfrente de sangre, si estamos enfrente de sustancia gris o sustancia blanca, o incluso agua. Entonces, teniendo esa escala, ya ustedes pueden dar lectura a lo que es una tomografía. Entonces, el contraste lo vamos a utilizar principalmente en neoplasias, infección, alteraciones vasculares e inflamatorias. No se olviden, contraste es siempre o generalmente cuando hay alteraciones o hay compromiso de lo que son los vasos sanguíneos. Y sin contraste cuando queremos ver alteraciones principalmente estructurales, como ser malformaciones, traumas, ACV, hemorragia, demencia. El radiólogo debe decidir el protocolo a realizar. Y en caso de las dosis, ¿no?, de una tomografía, esto se mide en REMS. Una tomografía de cráneo equivale más o menos a 200 REMS.
Su uso está justificado en embarazadas cuando no exista otros métodos para el diagnóstico o en caso de riesgo vital. Y en caso de niños que presenten una mayor radiosensibilidad o en controles oncológicos hay que tener dosis o hay que tener en cuenta las dosis acumuladas. Eh, en pacientes que tienen tratamiento oncológico con radioterapia, por ejemplo, ellos presentan una tarjeta o un control donde se cuantifica lo que es la radiación que están obteniendo estos pacientes. Y cuando se someten a este tipo de procedimientos complementarios, entonces hay que tomar en cuenta para no sobrepasar el máximo de dosis que pueda sufrir un paciente. Y las indicaciones generales que vamos a tener en caso de TAC es, hay que conocerlas para evitar exámenes innecesarios, ¿no? Muchas veces se comete el error de enviar a cualquier paciente a hacer realizar un TAC. Dos, es fundamental para patologías traumáticas, ¿no? En cráneo de igual forma. En ACV es muy útil para descartar lo que es hemorragia y confirmar isquemia en evolución, así como también en sospecha para posibles lo que es la angiotac y lo que es en patología tumoral que comprometa los vasos sanguíneos. Es mejor que la resonancia magnética para detectar calcificaciones y lesiones óseas. Muy bien, dicho esto entonces, quisiera saber si tienen alguna duda, pregunta. Está bien, muchas gracias. Si tienen alguna duda, inquietud. Muy bien, igualmente saludos acá desde La Paz, Bolivia. Muy bien, entonces, dicho esto, si no hay ninguna duda, para solicitar lo que es el certificado, material, las diapositivas, tienen los números en pantalla. Perfecto. Muy bien, creo que no hay ninguna duda. Entonces, conmigo hasta aquí. Espero que les haya ayudado a lo que es la comprensión acerca de la radiografía y de la tomografía. Recordarles que hay una gran diferencia y tomando en cuenta la necesidad del paciente junto con la clínica y una buena anamnesis, mandar una solicitud correcta. Dicho esto, entonces me despido. Que tengan una excelente noche. Hasta en otra oportunidad. Buenas noches.